A pesar de los importantes avances alcanzados hoy en día en el ámbito de la prevención, el paro cardíaco súbito continúa siendo una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en los adultos. El 70% de los paros cardíacos tienen lugar en el domicilio de las víctimas y casi la mitad de ellos se producen muchas veces sin que nadie los presencie. El desenlace clínico de la mayor parte de los paros cardíacos continúa siendo desfavorable. Tan solo el 10% de los pacientes que sufren un paro cardíaco y son atendidos en los servicios de emergencia sobrevive al alta hospitalaria. De ahí la importancia de este seminario, en que ustedes adquieran los conocimientos y las habilidades que les permitan contribuir a mejorar y las probabilidades de supervivencia de estas víctimas. La motivación más importante de este seminario es que ustedes conozcan las maniobras para realizar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad a víctimas de todas las edades, sean estas adultos, niños o lactantes, participando como únicos reanimadores o dentro de un equipo de reanimadores, lo cual les permitirá mejorar las probabilidades de supervivencia de las víctimas. De tal manera que ustedes reconocerán un paro cardíaco, activarán un sistema de respuesta a emergencias de manera temprana y respondiendo con rapidez y seguridad. Los objetivos centrales son los siguientes: que ustedes reconozcan las señales y signos de que una persona necesita una reanimación cardiopulmonar, realizar la misma de alta calidad, tanto sea el paciente un adulto, un niño o un lactante, y deben actuar como un miembro eficaz en su participación, ya sea solos o como parte de un equipo de reanimadores, y conocer el uso apropiado de un desfibrilador eléctrico automático. Aplicar las técnicas adecuadas para eliminar la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, tanto en el adulto, niño o lactante. Hablamos de un RCP de alta calidad cuando realizamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar, empezando por compresiones en los 10 segundos después de haber identificado el paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta identificación no debe durar más allá de 10 segundos para iniciar rápidamente con las compresiones, colocándonos siempre al lado de la víctima, ya sea parada o arrodillada al costado de ella, utilizando una o dos manos, siempre estas rectas, sin que se flexionen los codos, de tal manera que podamos hacer unas compresiones fuertes y rápidas a una frecuencia adecuada, que está estimada entre 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad que va de 5 centímetros si estamos frente a un adulto o a un niño mayor de un año, y si estamos frente a un lactante, de 4 centímetros. Comprimimos fuerte, pero también descomprimimos de manera completa, de tal manera que podamos nosotros, después de cada compresión, hacer una expansión torácica completa, minimizando las interrupciones y haciendo ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve, pero no llegando a ser una ventilación excesiva. En cuanto a la cadena de supervivencia, vemos nosotros que realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar no es un hecho aislado, es una acción que está unida a una serie de acciones los cuales forman una cadena de eslabones que no están separados, sino van a estar unidos. Cada eslabón va a describir la acción que tiene lugar durante un intento de reanimación y que resulta determinante para conseguir el resultado deseado. Si uno de estos eslabones se rompe, las probabilidades de que el desenlace sea bueno van a disminuir. Estos eslabones, como ven, son interdependientes y van a representar las acciones más importantes a la hora de tratar el paro cardíaco. La importancia de cada eslabón la voy a pasar a describir. En el caso de la cadena de supervivencia del adulto, vemos que el primer eslabón está representado por el reconocimiento inmediato del paro cardíaco y la activación del sistema de respuesta de emergencias. El segundo eslabón
vamos a ver que representa a una RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas. El tercer eslabón, una desfibrilación rápida por medio de un DEA. Y el cuarto eslabón está referido a el traslado mediante una unidad móvil de nuestra víctima para que reciba un soporte vital avanzado eficaz, y el último eslabón representa todos estos cuidados postparo por un equipo multidisciplinario. En la parte inferior vemos nosotros a la cadena de supervivencia pediátrica. O sea, va a tener diferencia con respecto al anterior en que vemos nosotros que el primer eslabón es el eslabón de la prevención del paro. En el caso de los niños, la causa de paro cardíaco está relacionado muchas veces con la insuficiencia respiratoria y el shock. Resulta entonces esencial que nosotros identifiquemos en los niños estos problemas para reducir la probabilidad del paro cardíaco y ampliar al máximo los índices de supervivencia y recuperación de los niños. Entonces, el primer eslabón va a ser la prevención, aquellas patologías que finalmente, si no las tratamos a tiempo, pueden desencadenar en un paro. Un shock no tratado a tiempo puede llevar al niño a un paro cardiorrespiratorio. Entonces debemos prever mediante todas las acciones que nos eviten llegar a esa situación. Los accidentes automovilísticos, entonces proteger a los niños para evitar que estos traumatismos encefalocraneanos puedan llevarlos hacia un paro cardiorrespiratorio, los ahogamientos y toda clase de accidentes. Entonces, utilizar todas las medidas de prevención que puedan nosotros evitar que podamos finalmente llegar a una parada cardiorrespiratoria. Entonces, el primer eslabón, la primera acción va a estar dirigida hacia la prevención. El segundo eslabón nos va a hablar de un RCP precoz, de alta calidad. El tercer eslabón nos habla de la activación de un sistema de respuesta a emergencias mediante una llamada oportuna, ya sea ahora con una unidad móvil, un celular o un teléfono, o referirle a una persona que pueda hacer esa llamada, de tal manera que activemos de manera rápida este sistema de respuesta. Y un cuarto eslabón donde también, al igual que el anterior, vamos a nosotros a trasladar a la víctima en una unidad móvil de tal manera que permita llegar a un lugar donde le brinden un soporte vital avanzado, incluido una estabilización, y finalmente reciba los cuidados postparo por una serie de profesionales y todo un equipo integrado. En la reanimación cardiopulmonar también hay que tener presente que existen tres principios básicos, ¿no? Desde aproximadamente el año 2010, la AJA determina, mediante estudios e investigaciones, que ya no era el ABC, sino el CAB, los pilares más importantes de la reanimación cardiopulmonar. Tenemos la C, que representa las compresiones, que como hemos manifestado, estas deben ser fuertes y eficaces, ¿no? Utilizando las dos manos en la mayoría de veces o una sola mano. Tenemos la A, que representa la vía aérea, esta vía aérea que debemos mantener permeable para que nos permita nosotros realizar finalmente una ventilación adecuada, una ventilación que permita una expansión torácica, pero sin que esta tampoco sea muy excesiva. Entonces, los tres pilares fundamentales, el CAB, ¿no? Empezando siempre por las compresiones, luego una vía aérea libre para poder dar una ventilación adecuada. Para realizar una identificación de una parada cardiorrespiratoria, nosotros hemos remarcado que el tiempo es sumamente importante. Poder identificar que una víctima se encuentra frente a una parada cardiorrespiratoria no debe llevarnos más allá de 10 segundos. Si vemos la respiración y tomamos el pulso, son elementos claves para que nosotros podamos decir, sí, estoy frente a una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo tomamos el pulso?
El pulso, si estamos frente a una víctima que es un niño menor de un año, por las características anatómicas del mismo, el pulso de la arteria que debemos buscar va a ser el pulso de la arteria braquial, que es sumamente sencillo. Ustedes lo buscan hacia la cara interna, por encima del pliegue del codo, a 2 centímetros por encima, van a colocar 2 dedos y van ustedes a palpar claramente, en el caso de un lactante, el pulso de la arteria braquial. En el caso de los niños ya mayores de un año, ¿no? E inclusive los adultos, nosotros vamos a ubicar el pulso más accesible, por ser esa una arteria de importante calibre, como es la carótida, el pulso de la arteria carotidia. Esto lo ubicamos en la zona lateral, entre los músculos laterales del cuello y la tráquea, un espacio, ¿no? Donde colocamos también los 2 dedos y vamos a ubicar claramente el pulso de esta arteria carótida. Otra opción sería que nosotros, en segunda opción, podemos ubicar, si es que no es accesible este pulso, el pulso de la arteria femoral, que lo ubicamos, saben ustedes, en la región inguinal. En cuanto al primer pilar del CAB de la reanimación cardiopulmonar, debo remarcar que las compresiones torácicas en el caso de un adulto deben ser fuertes, enérgicas y eficaces, de tal manera que permitan a nosotros hacer ese bombeo necesario para la irrigación de estos órganos tan importantes como son el corazón y el cerebro, y puedan responder y salir de la parada cardiorrespiratoria. Las manos o la mano, puede utilizarse una o dos manos, deben colocarse, ¿no?, la región hipotenar de las manos en el punto en el cual se une una línea imaginaria intermamaria y la línea medio esternal, colocar ahí la mano o las manos, de tal manera que hagamos una compresión fuerte, pero a la vez debemos hacer una descompresión de tal manera que el tórax vuelva a su estado original. Entonces, comprimimos y una descompensación necesaria que permita la expansión del tórax. En la parte inferior vemos una imagen donde nosotros vemos a un reanimador realizando estas compresiones en un adulto. Las compresiones, si estamos solos o como únicos reanimadores, va a ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y en el caso de que ya contemos la presencia de otro reanimador, van a ser 30 compresiones y 2 ventilaciones dadas por el segundo reanimador. Estos son 5 ciclos, ¿no? Y luego, al cabo de 5 ciclos, nosotros podemos cambiar de posición. El que estaba ventilando pasa a comprimir, el que está comprimiendo a ventilar, de tal manera que cada 5 ciclos o 2 minutos nosotros podemos ir cambiando, ¿no?, de posición. En el caso de los niños mayores de un año, nosotros vamos a realizar compresiones a una profundidad de 5 centímetros. Lo podemos realizar con una mano en el caso de los niños pequeños, los que estén más cercanos a los 1 a 5 años, con una sola mano puede ser suficiente por el tamaño del tórax, o si estos son ya adolescentes, nosotros vamos a poder utilizar ambas manos, ¿no? Siempre comprimiendo y descomprimiendo, ¿no?, dando la energía para que pueda esta compresión y descompresión pueda permitir, ¿no?, el bombeo adecuado para la oxigenación del cerebro y el corazón. En el caso de un solo reanimador, vamos a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y si ya estamos con 2 reanimadores, vamos a realizar 15 compresiones y el otro reanimador 2 ventilaciones. La particularidad en el caso de los lactantes se caracteriza porque estas compresiones torácicas van a tener una profundidad de 4 centímetros, van a tener una frecuencia de 100 a 120 por minuto, y la frecuencia va a ser de
en el caso de tener un solo reanimador, vamos a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si llegara un segundo reanimador, nosotros vamos a cambiar la posición, ¿no? Pasando a utilizar las dos manos y colocando los pulgares en el punto medio esternal, entre la línea intermamaria y la medio esternal. Vamos en ese punto a hacer las compresiones. En el caso de dos reanimadores decíamos 15 compresiones y el segundo reanimador realizará 2 ventilaciones. Al cabo de 5 ciclos o 2 minutos van a cambiar de posición. Esto en cuanto al lactante. Las ventilaciones, tenemos nosotros que recordar lo importante de la maniobra frente-mentón. La maniobra frente-mentón es la maniobra que nos va a permitir poder tener una vía aérea permeable de tal manera que vamos a hacer unas ventilaciones adecuadas. Pero puede darse el caso de que esta hiperextensión del cuello no sea conveniente porque sospechamos de una fractura cervical o un traumatismo encefalocraniano. Entonces aquí vamos a realizar la tracción mandibular de tal manera que nos permita abrir la boca para poder realizar la ventilación boca a boca, siempre mirando el tórax de tal manera que con cada ventilación nos permita expandir el tórax y poder nosotros lograr la ventilación necesaria. En el caso de los lactantes es una diferencia porque esta maniobra no va a ser boca a boca, sino la maniobra boca-nariz. Y el lactante, pues, obviamente por el tamaño de la boca y la nariz, va a ser suficiente con la boca del adulto para que podamos nosotros visualizar cómo se expande el tórax con cada una de nuestras ventilaciones. En el caso de las ventilaciones con dispositivos, nosotros no debemos olvidar que la técnica de la fijación CE es muy importante. Entonces, en la primera imagen nosotros vemos esta técnica que se caracteriza la C, donde utilizamos el dedo pulgar e índice sujetando la mascarilla y el dedo medio, anular y meñique va a formar la E, donde se fija hacia la rama maxilar. De esta manera, ¿no? Si en el caso de que haya un solo reanimador, podemos fijar la mascarilla con ambas manos utilizando este tipo de fijación. Y si llegara un reanimador con una mascarilla, una bolsa mascarilla, nosotros vamos a realizar esta misma fijación, pero ya vamos a realizar la ventilación por medio de esta bolsa de resucitación. En el caso del lactante también existen estas bolsas de reanimación, ¿no? Que nos van a permitir también darle una ventilación muy suave, la cual la vamos a ir dando de acuerdo al tamaño del paciente, en este caso del pequeño lactante. El desfibrilador externo automático sabemos que es un equipo ligero y portátil que se puede identificar y puede permitirnos detectar un ritmo cardíaco anormal que precise una descarga. El desfibrilador, el DEA, puede administrar una descarga capaz de interrumpir el ritmo anormal producido ya sea por una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso y restablecer el ritmo normal del corazón. Los DEA son fáciles de usar y permiten tanto a personas no profesionales de la salud poder utilizarlo y poder salvar a una víctima. De ahí que ustedes pueden tener una idea de lo fácil de su uso. El tiempo que transcurre entre el colapso y la desfibrilación es un factor importante para la supervivencia a un paro cardiorrespiratorio provocado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Es importante, por lo tanto, de que nosotros aprendamos el uso del mismo y cómo insertarlo dentro de nuestra reanimación cardiopulmonar, ¿no? Para darle paso a, si es que el ritmo es desfibrilable, podamos nosotros producir una desfibrilación oportuna. En el caso de pediatría sabemos nosotros de que los niños mayores de 8 años pueden utilizar un desfibrilador externo automático, pero los niños menores
deben utilizar un DEA con un sistema de atenuación de la descarga para dosis pediátrica. ¿Por qué? Porque la carga debe ser dada por kilo de peso, más o menos 2 a 4 joules por kilo de peso, de tal manera que ese valor puede ser la carga exacta, por eso que se requiere en realidad de desfibriladores manuales. Hoy en día ya se están fabricando desfibriladores con atenuación de carga, de tal manera que permite también poder utilizarla en el caso de los niños, ¿no? Donde van a tener cargas en valores mucho menores, de tal manera que podamos utilizarlo y esto, en el caso de no contar con un desfibrilador manual, puede ser una alternativa de solución, ¿no? Hoy en día con la fabricación de desfibriladores que tengan opciones también para el uso en los pequeños. La desfibrilación en lactantes, la incidencia de ritmos desfibrilables en realidad es muy baja, excepto que la víctima tenga una enfermedad cardíaca previa o una comorbilidad relacionada a alguna patología cardíaca. Se prefiere en el lactante el uso de un desfibrilador manual. Si no se dispone de un desfibrilador manual, podría utilizarse un DEA, como les digo, con atenuación de carga, y en todo caso podemos también utilizar un DEA estándar con una mínima dosis, de tal manera que pueda ajustarse a la dosis que le corresponde por kilo de peso. La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño o base es también un capítulo interesante que ustedes siempre lo tengan presente, teniendo en cuenta que aproximadamente el 90% de las muertes por aspiración de cuerpo extraño ocurre en los niños menores de 5 años. Entonces, de los cuales el 65% de las víctimas son lactantes. De ahí la importancia de que conozcan claramente las maniobras que se realizan principalmente en este grupo etario. Y aquí en el cuadrito vemos que la frecuencia de los lugares donde más frecuentemente ocurren, tenemos en restaurantes, vías públicas y otros locales, la causa de muchas veces de la obstrucción por presencia de cuerpos extraños en los niños. En el caso de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en los niños, nosotros vamos a estar frente a dos situaciones. Esta obstrucción puede ser leve o puede ser grave. En el caso de la obstrucción leve, nosotros vamos a evidenciar signos como efectivamente tener una tos forzada, pero efectiva, ¿no? De tal manera que lo que tenemos que hacer en ese caso es animarlo a que tosa para que pueda eliminar el cuerpo extraño. Puede presentarse, aparte de la tos, puede presentar algunos sibilantes entre cada uno de los accesos de tos. En cambio, en el caso de la obstrucción grave, nosotros vamos a notar algunos signos como que la tos ya se va haciendo inefectiva, el paciente tiene dificultades para hablar, para llorar, ¿no? No hay un intercambio de aire suficiente para que pueda el paciente respirar adecuadamente. Por lo tanto, vemos una dificultad respiratoria que se va haciendo creciente hasta que finalmente puede haber pérdida de conocimiento. En el caso de que eso no haya ocurrido y el paciente aún esté consciente, a pesar de estas características, nosotros podemos intentar realizar la maniobra de Heimlich para eliminar el cuerpo extraño. Pero en cambio, si ya esta obstrucción ha ocasionado pérdida del conocimiento, nosotros no vamos a seguir perdiendo el tiempo. Lo que debemos hacer inmediatamente es iniciar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, ¿no? O sea, no vamos a perder el tiempo en estar tratando de hacer maniobras, de buscar el cuerpo extraño, porque son tiempo valioso que se pierde. Nosotros iniciamos el RCP y entre cada compresión y ventilación podemos visualizar en la boca la aparición del cuerpo extraño. Pero lo que es prioritario, y como hemos dicho a través de todo este recorrido que hemos hecho a la reanimación cardiopulmonar, que las compresiones y ventilaciones deben ser iniciadas lo más pronto posible, ¿no? Por lo menos dentro de los 5 a 10 segundos de haber diagnosticado una parada cardiorrespiratoria. Las maniobras entonces para desobstruir la vía aérea por cuerpo extraño van a ser dependientes
¿no? Y quiero remarcar nuevamente en qué situación se encuentra el paciente. Si el paciente está consciente, nosotros podemos, tanto en un niño grande como en el caso de un adulto, poder realizar la maniobra de Heimlich. Esa maniobra tóraco-abdominal en la cual nosotros vamos a hacer enérgicamente estas compresiones y vamos a lograr la expulsión del cuerpo extraño. En el caso de un lactante, sí estas técnicas cambian, ¿no? Y vemos nosotros que si este también obviamente se encuentra consciente, vamos a aplicar 5 palmadas interescapulares y 5 compresiones torácicas, ¿no? Siempre con una mano debajo de la boca, de tal manera que nos permita ver, percibir si hay la salida del cuerpo extraño y poder retirar. Entonces, va a ser importante que nosotros conozcamos la característica de este grupo etario, en el cual lamentablemente también es mucho más frecuente las obstrucciones por cuerpo extraño, donde esta técnica va a ser la técnica adecuada que debemos aplicar para poder desobstruir una vía aérea. Y finalmente el capítulo de fármacos en reanimación cardiopulmonar es todo un capítulo que forma parte de lo que es la especialidad ya de pediatría y de emergencia. En este caso, nosotros vamos a referirnos a los fármacos más utilizados en la reanimación cardiopulmonar, sobre todo en la avanzada, que corresponde ya el uso de estos fármacos, donde van a haber fármacos que no deben nunca faltar en un coche de paro porque son los primeros, los de primera línea, como son el uso de la adrenalina, la atropina, el bicarbonato, la dextrosa, dexametasona, el cloruro de sodio. Entonces son fármacos, ¿no?, que siempre deben estar presentes en cualquier coche o maletín de emergencia. Aquí vemos la relación de cada uno de los fármacos, siendo destacados, como les decía, la adrenalina, que hay que tener en cuenta, sí, que esta va a variar en la dosis de acuerdo a la vía que se utilice. En el caso de la vía endovenosa o intraósea es 0.01 miligramos por kilo de peso, lo cual cambia si estamos utilizándolo o aplicándolo por la vía endotraqueal. Entonces ahí utilizamos a 0.1 miligramos por kilo de peso. La adrenalina la utilizamos de primera instancia cuando nosotros vemos una frecuencia cardíaca aún disminuida, bradicárdica, lo mismo que nosotros vemos la necesidad muchas veces de utilizar el bicarbonato de sodio, ¿no?, el cual se debe infundir lentamente cuando ya tenemos una ventilación que está adecuada y cuando muchas veces ya tenemos algunos resultados del AGA en sangre, ¿no?, de los gases arteriales, así como también hay fármacos como la amiodarona, la adenosina, cuya función inotrópica va a ayudarnos también en la contractibilidad cardíaca. Asimismo, tenemos la estrella, aquí sería la atropina, que juntamente con la adrenalina son pues los primeros fármacos que utilizamos. En el caso de la atropina, 0.02 miligramos por kilo de peso, ya sea por vía endovenosa, intraósea o por tubo endotraqueal. Tenemos el sulfato de magnesio, la lidocaína también muchas veces utilizada por vía endotraqueal, y la glucosa y inclusive el naloxona. Y finalmente, en cuanto a la presentación del material para la elaboración de su PPT, ustedes cuentan con el apoyo de un instructivo para el desarrollo de los seminarios vía aula virtual y cuentan con instrucciones para cómo elaborar la presentación del PPT en el formato adecuado, siguiendo las pautas y el número de diapositivas que debe tener y, y las pautas de cómo debe ser el desarrollo de cada una de ellas. Entonces es importante que ustedes revisen esta información para que puedan desarrollar el tema del seminario de manera adecuada.
Y en cuanto a los subtemas a desarrollar en este seminario, debo manifestarles que el primero de ellos es el RCP de alta calidad en adultos, donde ustedes deberán remarcar cómo se hace el reconocimiento, los signos para poder detectar una parada cardiorrespiratoria, los algoritmos que se usan para la atención en caso de uno o dos reanimadores, el RCP de alta calidad igual en niños y lactantes, su reconocimiento y algoritmos con uno o dos reanimadores, la dinámica de equipo para hacerlo más eficaz durante la reanimación cardiopulmonar, la obstrucción de la vía aérea, ya sea por un cuerpo extraño en el caso de adultos, o el quinto subtema sería la obstrucción de la vía aérea en caso de niños y lactantes, el tipo de obstrucción, los signos que la caracterizan y las acciones que debe tomar el reanimador en cada uno de los casos. El sexto subtema sería el uso adecuado de desfibriladores externos en el caso de los adultos y el séptimo subtema, el uso adecuado de estos desfibriladores en el caso de la edad pediátrica. Y finalmente tenemos el subtema de la medicación y fluidos más utilizados durante la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Enfocándonos sobre todo en los más frecuentes, los más utilizados, ¿no? Para que puedan ustedes tener una idea complementaria. Entiendo que es parte del RCP de avanzado, pero pueden ustedes tener un conocimiento básico de cuáles son los medicamentos y fluidos más utilizados durante la atención de una RCP avanzada. En cuanto a las fuentes de información, tienen ustedes el apoyo de los libros de la American Heart Association, tanto para el soporte vital básico como para el soporte vital avanzado, sobre todo para aquellos que van a hacer medicación. Y tienen ustedes las actualizaciones y algunos aspectos destacados de estas detalladas, por ejemplo, la última de ellas en el 2019, de las guías de la American Heart Association. Tenemos algoritmos para aquellos que van a desarrollar los temas de reanimación cardiopulmonar, ya sea en adultos, niños y lactantes, ¿no? De tal manera que son fuentes que van a ser de mucha utilidad para ustedes. Finalmente, agradecerles a ustedes por la atención prestada. Espero que realmente puedan desarrollar cada uno de sus temas de la manera adecuada. Cualquier consulta, estoy llana a poder ayudarlos. Gracias.